alcaldesa, señores del equipo de la alcaldesa, felicitaciones sobre todo a los ciudadanos por tener un tan buen equipo a la cabeza de Barranquilla, y alegría por el sentimiento de Barranquilla domina su futuro, estructura su futuro. Bien, me disculparán un poco, me voy a apoyar mucho en el PowerPoint porque tomé muchos apuntes, se me fue la mano, entonces convertí el insomnio en más ideas de las inicialmente previstas. Aclaro, yo fui alcalde sin POT y la segunda vez fui alcalde con POT heredado. Entonces no me tocó hacer el POT sino ser la primera administración que prolongaba, digamos, el trabajo anterior, y se plantearon los dramas que está viendo Bogotá en el equipo con total claridad. Debíamos nosotros mantenernos en el POT de Enrique Peñalosa y dijimos sí, hay que hacerlo. Y en la segunda gestión, la directora del IDU, en vez de inventarse ella sus prioridades o proponer unas prioridades, cada rato me decía, existe el POT. No era ni siquiera por la autoridad de Enrique que la tiene técnica, sino era legalmente el POT hay que cumplirlo. El POT organiza la ciudad con un horizonte de 10 años. El plan de desarrollo de cada alcalde cubre 4 años. Entonces, ¿cuál prima sobre cuál? La respuesta es más o menos obvia. Y la ley ha previsto un mecanismo para, pues, el debate de Bogotá lo ilustrará. Es decir, de algún modo el POT va a prevalecer sobre el plan de desarrollo, una opción, o vía voto programático. De pronto las Cortes nos dan una sorpresa y dicen que el plan de 4 años tiene más respaldo que el plan de 10 años. Yo soy un poco, no soy técnico, pero admiro a los técnicos y me parece interesante que el plan de 10 años prime sobre el plan de 4 años. Que uno no, que la ciudad no ande cambiando de modelo cada 4 años, que a lo más cambie cada 12 años. Dije 10 años, pero son 12, son 3 periodos constitucionales que ahora son de 4 años. Me tocaron 3 y 3. Después, bueno, vinieron sucesores de 4. Entonces, aclaro, no soy abogado, no soy urbanista. Me gusta que existan especialistas en los que se puede confiar. Es una maravilla. Es como el cirujano. Si uno se hace una cirugía, lo mejor en la vida es poder confiar en el cirujano, no tener que averiguar mucho. Y todavía más lindo cuando uno tiene un sistema de salud tan bien organizado y tan bien reputado que cualquier cirujano que le salga a uno es confiable. Ahora, parte del papel del alcalde es servir de traductor, un traductor muy limitado, que a veces no entiende todo lo que los técnicos entienden, pero que traduce el lenguaje de los ciudadanos. Me tocaba mucho con mi secretaria de salud, Beatriz Rondón, que después ministra de salud. Cada vez que ella le hablaba a la comunidad, yo le decía, un momentito, intento traducir. Ahora, si yo me equivoco en la traducción, usted vuelve y explica mejor, pero entonces veo muy buenos los materiales que han producido para acompañar el proceso comunicativamente. Es decir, es bueno sembrar optimismo alrededor del POT, es bueno mostrar los principales problemas que aborda el POT, y ahora, si se hace demasiado simple, a la gente le va a parecer que es muy simple. Si se hace muy complejo, pues a la gente le va a parecer muy complejo. Entonces, encontrar como la justa medida en la traducción, en la simplificación, en la caricatura, es lo que creo que hemos logrado hacer, bueno, algunas veces no. Sábato era físico, unos amigos le preguntaban a Sábato, digo, ¿usted qué es físico? Explíquenos la teoría de la relatividad. Sábato escribió unas ecuaciones tremendas, los amigos no entendían ni jota, entonces Sábato trazaba una línea, la llamaba geodésica, les explicaba que era la trayectoria más corta entre dos puntos, no necesariamente era la recta. Entonces el amigo empezaba a decirle, ya entiendo, un poquito, pero todavía esta ecuación no me perturba. Entonces Sábato ponía el ejemplo famoso de la estación de ferrocarril, del tren que entra, el observador que está sobre la acera, del observador que va en el tren.
Entonces el amigo entusiasmado dice, ya entiendo. El sábado le dice, sí, pero esa no es la teoría de la relatividad. Entonces, el POT aborda, es una herramienta muy potente. Ahora, la traducción del sentido común tiene el inconveniente de que a veces el sentido común se equivoca dramáticamente. Pongo dos ejemplos. Un ejemplo es aversión a la pérdida. Si yo pierdo 10,000 pesos, el sentido común me dice, y la microeconomía del primer semestre de ciencias económicas también lo supone, que si pierdo 10,000 y me encuentro 10,000, quedo en paz. Mentiras, el ser humano es tan averso a la pérdida que si pierde 10,000 necesita encontrarse 25,000, 27,000 para quedar afectivamente nivelado. Hay un juego donde la predicción es que la gente no va a colaborar y la gente colabora, la gente apuesta hasta la mitad de los recursos que se arriesgan en el juego. Claramente lo racional sería que usted recibiendo 10 ofreciera uno y la mayoría de la gente ofrece 5. O sea, el experimentador le dice, le doy 10 y usted comparte con tal otra persona la cantidad que usted quiera, pero si la otra persona no está satisfecha, me devuelven la plata ambos. ¿Sí me explico? O sea, si usted recibe 10 y es un animalito económico, estilo curso de macroeconomía, curso de microeconomía, perdón, usted dice, si me da 10, yo necesito que el otro acepte la propuesta, pues yo le doy 1 y me quedo con 9. 1 es mejor que nada. Entonces él se queda con 1 y yo, optimizador económico, me quedo con 9. Pues la gente adivina, el ser humano es capcioso y con 1 no se contenta. Si usted juega el mismo juego contra una computadora, los resultados son distintos porque la computadora no tiene emociones, usted mismo sabe que las computadoras no tienen emociones. El ser humano es capaz de perder con tal de no aceptar una oferta injusta. En Colombia está llena de ejemplos horribles de gente que hace perder montones y no se conforma con poco. Bien, hay otros ejemplos. Hay gente que castiga al que no cumple con su deber cívico, quitándole el saludo, mirándolo feo, haciendo un comentario, y uno va a averiguar qué gana con eso. Nada. Simplemente aporta de manera muy general al bienestar de la ciudad. El ciudadano muchachoso, el ciudadano que dice, oiga, para que el carro un poquito más, no me moleste, le contesta el ciudadano, pues, llamémoslo, ciudadano en condición de desobediencia a la ley. De ayer no hablo de malos ciudadanos, malos comportamientos. Bogotá, el secreto del éxito de la campaña de cultura ciudadana era señalar malos comportamientos. Todos somos buenos, pero a veces metemos las patas. Entonces, hay que corregirnos. Esto es sacado de la edición reciente del Heraldo. Me pareció interesante lo que subraya la alcaldesa. Mucho intercambio de opiniones y también muchos intereses puntuales. O sea, ya que van a arreglar la ciudad, arreglan el problemita de la esquina. Conversamos con el director de planeación. Por ejemplo, para mí la mejor prueba de que el uso del suelo en Bogotá no ha sido bien planeado es la cantidad de culatas que hay en la ciudad. Usted construye tantos pisos con la esperanza de que el proceso urbanístico, digamos, coloque culata contra culata, pero en Bogotá hay muchísimas culatas que ahora intentamos disimular con pintores, grandes vainas. Ok, volveremos sobre este tema de cómo leer el desorden de la ciudad. Bueno, yo fui un reductor del consumo de agua en Bogotá. Hoy en día por familia se consume la mitad y eso hizo que hubiera
recoger en algún momento en la oficina una tonelada, no es exactamente un metro cúbico de agua, que era el consumo diario de agua en Bogotá. Entonces a veces hay que hacer pedagogía de eso. Yo les mostraba, mire, esto es una tonelada de agua es lo que consume una familia en un día, en un solo día. Yo les pido que consuman 20% menos, o sea, quédense con 800 litros, úsenlos como quieran, pero ahorren 200 litros. Pues claro, la gente decía, toda esa agua se consume en un solo día. Entonces la pedagogía implica, parte de esto de la pedagogía, mostrar las cosas, volverlas visibles, visuales. Ahora, pueden ser esquemas más abstractos como estos venidos del mundo del arte. Un dilema que sentí que hubo en las discusiones entre ustedes fue abrazar el río o abrazar la región. Probablemente resuelvan abrazar el río y abrazar la región. Pero parte de lo interesante de la planeación es cuando uno le toca la situación del rey Salomón con las dos madres disputándose el bebé. O sea, hay dilemas. Hay un problema distributivo que es cuánto invertirle al carro particular, cuánto al peatón, cuánto al transporte público, cuánto al transporte alternativo. Y Enrique Peñalosa es una persona ejemplar por la manera drástica en que él prioriza. Por ejemplo, en el tema de los frentes de agua hay todo un dilema. Una cosa es cómo vive localmente la ciudad y otra cosa es lo que ven los que viajan en el carro cada día decenas de kilómetros, varios kilómetros, para los cuales de pronto ir al lado del frente de agua es lo deseable. Pero, digamos, de una manera muy interesante, Enrique ha retomado en una época en donde la desigualdad económica ya no es tan criticada como en los años 70, toma una desigualdad mucho más simple, es cuando se construye ciudad, en quién se piensa. Y él honradamente pelea, digamos, contra su propia clase socioeconómica. Si la mayoría de la gente que vive donde vive Enrique, pues es carroteniente. Entonces es un carroteniente luchando contra los carrotenientes y eso tiene cierto carácter admirable. Sobre todo es admirable porque es pacífico. Entonces hay problemas redistributivos. En Bogotá recuerdo yo por ahí a los 15 años un alcalde angostó los andenes de la 26. Los volvió en que si uno se encuentra de frente con alguien que tiene que bajarse en la calzada, todo eso por ganarle un carril para los carros. Y el primer secretario de obras, sin permiso del IDU, en ese tiempo no había POT, pero había un acuerdo del consejo que cumplía esas funciones, sin modificar la norma, llegó y anchó la carrera 30 como por 6 o 7 cuadras. Uno viene apretado, se libera un rato y vuelve a quedar apretado. Pues, que le parezca eso raro, que estudie un poquito de hidráulica y verá. O sea, muchas veces destapar un trancón significa simplemente correr unos pocos metros. En general menos del kilómetro. Entonces, bueno, eso es como una playa, una pequeña pista de carreras en medio de una avenida que ahora quedó bien hecha. Digamos, los arreglos de mi primer secretario de obras fueron bien completados por el libro de la siguiente gestión. Bien, ¿qué es la gran ciudad? Es un lugar donde hay altísima división del trabajo, o sea, gente especializada en hacer tareas, trabajos muy distintos, con una gran diversidad humana, con seres humanos que piensan distintos, que vienen de tradiciones distintas, que tienen. Gracias. Espero que no me suene bien. Ahora con más cosas.
promuevo lo pleno. Bien, disculpas por la censura local. Bien, entonces, ambas cosas, alta división del trabajo y gran diversidad humana, en la gran ciudad son hechas posibles por una altísima densidad. Una ciudad es que entendí. Es para la vida. Bueno. Entonces, digamos, esa altísima densidad hace que una serie de problemas tengan que ser resueltos colectivamente. Aparecen 9, 10, 11 problemas de acción colectiva. Es decir, salir cada cual a proveerse su agua es demasiado costoso. Entonces toca unirse, trabajar conjuntamente para tener una empresa de agua, tener unas inversiones, un esquema de dirección, de control y un sistema para cobrarle a los ciudadanos lo que cuesta traer el agua. Bien. Otro problema de acción colectiva es seguridad. Si cada cual trata de procurarse seguridad de su manera, pues se genera un mercado informal de seguridad y ya la costa colombiana y Antioquia y otras regiones del país vivieron esa experiencia, que es de lo más costoso manejar. No hay peor negocio que comprar seguridad privada y legal. En Colombia hay seguridad privada legal, en las grandes ciudades funciona bien. ¿Qué quiere decir funciona bien? Que respetan la Constitución. No es, pero es eso. Y en eso hay que tener total claridad. Otro problema de acción colectiva es la movilidad. Si cada cual se transporta como pueda, cuando quiera, por donde quiera, si cada cual puede ofrecer servicios de transporte como sea. O sea, son típicos problemas donde el mercado solo no funciona, donde se necesitan instituciones, organizaciones, reglas de juego. Espacio público también. Ustedes ven el espacio público, pero lo nuestro es bastante duro, bastante complejo. Vino invitado a la alcaldesa de Teherán, dijo: no, en Teherán, el día en que funden la plancha de cemento de un andén, ese mismo día tiene un dueño asignado. O sea, el espacio público es privado, radicalmente privado. Y entra en un mercado, o sea, alguien que quiera comprar espacio público en el mercado informal lo puede hacer. No estoy diciendo que nos consolemos porque hay ciudades con el problema más grave, pero digamos con el POT se va escogiendo. Por ejemplo, en Bogotá tenemos cierta tolerancia por los mercados móviles. Los barrios se parquea un camión, 2 camiones, una sola vez a la semana, menos de mediodía, y hay algo de distribución que explota la cercanía con el ciudadano. Agua, por supuesto, alimentos, desechos y otros servicios públicos domiciliarios, energía, y el tema cada vez más crítico de sostenibilidad ambiental. O sea, cada vez, digamos, planear la ciudad a 10 años, cuando usted la planeaba a 4 le parece un montón, pero 10 años es nada, es un tiempo, es una instantánea en la historia. Bien. A todo esto, a todas estas acciones colectivas que permiten que gente muy distinta trabaje en tareas muy distintas conviva, hay que ponerle un orden, y ese orden se lo pone el POT. Pues el POT, el conjunto de leyes sobre el tema urbano, tema de servicios. Bien, ¿cuál es la gran diferencia? El alcalde sin POT navega mirando 4 años. Más allá de los 4 años ve muy poco, muy poco. Con el POT le toca al alcalde una tarea muy exigente, que es mirar sus resultados a 4 años, no los puede descuidar, la gente está pendiente, no le puede responder a la gente, tranquilos que 6 años después de que yo salga de la alcaldía verán los frutos florecer. La alcaldesa no puede hacer eso. Pues le toca trabajar con metas a 4 años, pero pensando en la ciudad que va a tener, qué es lo que va a tener, cómo va a ser dentro de 10 años. Y esa atención puede volverse productiva. Lo que hemos aprendido estudiando el sector privado es que
que el sector privado tiene como una caja de cambios y es capaz de planear los próximos 10 minutos hasta los próximos 100 años. Es una empresa que logra este tipo de planeación desde tiempo muy corto, o sea, que sabe hacer cambios. Los próximos 3 minutos va a hablar de tal cosa, etcétera. El próximo día de mi vida va a estar dedicado a estos dos temas. Esta semana está dedicada a tal cosa. Este mes es el mes en el cual ha sido tal cosa. Este es el año del libro aplazado largamente. Digamos, tener planeación del distinto alcance es absolutamente clave para la nacionalización de la China. Incluso se estudia como una especie de patología del administrador, cuando el administrador solo piensa hoy en día. A veces le pasa a uno, es delicioso vivir con tareas del día. Cuando fui reportero en QAP, por la mañana en el consejo de redacción nos ponían tareas y por la tarde salía el noticiero, chao pescado, se acabó la tarea de ese día, y al día siguiente una tarea totalmente distinta, a veces imprevisible. Bien, en el POT hay una interdependencia y una coordinación posible entre capas, y eso se desarrolla en planes de ordenamiento especializados. Ahora, hay unas ataduras, que es lo que está en juego en la discusión en Bogotá. Es absolutamente maravillosa la coincidencia de la vida de que Bogotá, alguien me decía, se emborrachó la policía en Bogotá. Entonces, lo que está previsto en el POT es que no sea demasiado fácil cambiarlo. O sea, en algunos aspectos, cada alcalde que llega debe conectar el POT con su plan de desarrollo, pero no puede cambiar el POT en sus grandes objetivos, en sus grandes definiciones. No puede decir de cara al río y después de espaldas al río. Eso no vale. No puede decir entusiasmo del transporte público y ahora olvidemos del transporte público, pensemos en una ciudad de estilo Miami con todo un sistema de autopistas, porque el futuro es la democratización del carro. Esos bandazos la ley procura evitarlos. Entonces pone unas condiciones. Cuando el POT cumpla 9 años, el alcalde que le toque ese 9 años con 3 periodos constitucionales, o sea 12 años, cuando el POT cumpla eso, el alcalde que esté en ese momento puede hacer un ajuste de todo. Lo uno se llaman cambios estructurales, cambios ordinarios, digamos, que van llegando por el paso del tiempo, y los otros se llaman cambios excepcionales. La palabra excepcional es como vinculado en salud, el más desvinculado de todos lo llaman vinculado, entonces el especial tarda uno en entenderlo. Entonces, por ejemplo, yo hice en mi segundo gobierno un cambio especial para poder construir Transmilenio más rápido, pero era porque me adelantaba a cumplir las metas del POT. Entonces, todo lo que mejore la capacidad del POT para cumplir sus grandes metas y sus objetivos es bienvenido. Entonces, la discusión en Bogotá es si los cambios que va a adoptar o que adoptó el alcalde por decreto desarrollan el POT vigente o lo cambian. Entonces, hay gente que dice que lo cambia, hay gente que dice que pues el modelo básico de ciudad densa compacta es el mismo que venía de antes. Bien, algo que está ligado a esto parece como una formalidad jurídica, es muy importante. En mi primera administración yo veía al secretario de Obras Públicas recibiendo un grupo de concejales que proponían que la próxima vía importante de Bogotá fuera tal y tal. Eso no es ni siquiera legal. O sea, quien tiene que determinar cuáles son las próximas vías que se construyen en la ciudad es la técnica. Es la técnica después del zarandeo de la discusión pública. O sea, el técnico no puede encerrarse en su currículum y decir, ordeno que la ciudad sea así. El técnico le toca salir a conversar con la comunidad y explicarle, y en principio debe lograrse un buen nivel de comprensión y un buen nivel de aceptación.
Entonces hay menos arbitrariedad en el orden de las ejecuciones cuando hay POT. La directora del IDU tal vez ya lo dijo, me decía, las obras que hay que hacer están listadas, hay un cronograma, eso ya se decidió. Ahora, si hubiera alguna razón técnica supremamente poderosa para aplazar o para no hacer una cierta obra, pues se puede hacer, pero eso debe ser excepcional, debe ser casos muy puntuales. Problemas que se van a presentar, no, que se pueden presentar, pensemos que son de buenas y esto. Hay un dilema muy chistoso, muy parecido a lo que se llama el dilema del prisionero, que es a uno, como dueño de un predio, le conviene en general que le flexibilicen el uso del suelo. O sea, usted solo podía construir residencia, vivienda, y de pronto le dicen vivienda y comercio, o vivienda y industria, no lo sé, vivienda y comercio, uso mixto. Este predio, volvamos a lo nacional. Ustedes no se imaginan lo difícil que es conseguir un predio para cementerios en la ciudad. En cambio, las funerarias pululan. Nosotros, los hospitales, una de las cosas, creímos que con el POT podíamos lograr que los hospitales se repartan más uniformemente en la ciudad, que queda la gente del hospital cerca. Pero descubrimos en camino que a la hora de la hospitalización o del entierro, la gente le gusta hospitalizarse donde los ricos se hospitalizan y ir a la funeraria de los ricos. Entonces nos tocó congelar la construcción de hospitales de la 72 a la 150 y pico, de la séptima a la autopista norte. El efecto más curioso es que entonces se creó un sistema de salud de balcón, que está al otro lado de la autonorte, donde la gente está lo más cerca posible de lo que se define en el imaginario como la buena atención a la salud. Entonces, bien, hay a veces un oportunismo frente a obras públicas, o sea, una parte, digamos, benéfica del POT es que al ser la discusión pública, todo el mundo se entera de la decisión a la misma hora. Lo finalmente aprobado sale a la luz. Bueno, cuando no hay POT, voy a decir los concejales, pero soy justo, algunos concejales pueden sacar ventaja de haber obtenido información más temprana sobre la decisión que estaba en camino. Y casos se han visto de corrupción alrededor de eso. La reventa, o sea, el Estado va a requerir una manzana para construir una estación de Transmilenio. Entonces algunos intermediarios compran esos terrenos, los encarecen. Entonces es horrible mencionar pecados, pero si uno está pesimista, uno dice le estoy ampliando el repertorio de alternativas. Bien. El solo cambio de uso, por ejemplo, el Liceo Francés de Bogotá, si se le cambiara el uso de un predio dedicado a la educación en esa zona de la 87 con séptima, se pegaría una valorizada ese terreno por la sola firma que autoriza otro uso. Entonces, el tema de regulación de los usos del suelo tiene un impacto económico, puede tenerlo muy grande. La ley 388 asume algo muy bello, es, si por un plumazo de planeación o de la alcaldía su predio se triplica, pues comparta ese aumento de valor. No es que lo vamos a quitar todo, es compartámoslo con la mitad de la plusvalía. Hacemos inversiones que pueden beneficiar ese mismo proyecto, lo botamos de infraestructura. Es una fuente de financiación adicional, distinta, no es exactamente un impuesto, es algo distinto, seamos
compañeros de ruta, un juego transparente, donde mi decisión te incrementa el valor de tu crédito. Lo que aumenta ese valor, ya lo dije, lo distribuimos, donde a ti mínimo te toca la mitad. Bien, el Instituto Lincoln de Reforma Urbana ha ayudado a varios colombianos a entrenarse. Es chistoso porque entre el equipo de Gustavo Petro, varios de ellos, yo reglamenté la ley 388 para iniciar en uso el proceso de cobro de plusvalías. Yo me considero no de izquierda, pero mis sucesores de izquierda, o sea, todo raro que voy a tomar una decisión un poco izquierdosa y que mis sucesores de izquierda no hayan prolongado el proceso, es una atención. El Instituto Lincoln de Reforma Urbana lo fundó con una donación enorme que hizo un industrial. El industrial tenía como 15 patentes, tenía empresas, pero nunca ganó en sus trabajos como industrial, porque ganó una sola operación de bienes raíces. La compra de un terreno y la venta de un terreno le dio más plata que toda su vida. Es el de la cuña que le dio eso. Donó la plata para que tuviera un instituto trabajando para evitar esas rentas, para darles, para encauzarlas. Más para los centros de pago. Bien, ya mencioné la tensión entre voto programático y POT. El propio gobierno tiene que ser no atajista para tener autoridad frente a los ciudadanos, para pedir a los ciudadanos que no sean atajistas. Atajistas es, ya puse el ejemplo típico, compra el lote que el distrito va a necesitar para revendérselo más caro unos pocos meses más adelante, porque el informe temprano de ese lote iba a ser usado para ese fin. Hay una cosa, esto es un lujo. Alguna vez traté de escribir sobre qué es mundo, y la definición que me encontré era las cenizas de los antepasados. El mundo que es nuestros antepasados, pero colocados donde, en el límite de la ciudad que se funde. Entonces, digamos, la totalidad de la existencia de un pueblo específico se resume en esa línea que se traza incorporando las cenizas de los antepasados. Obvio, con eso estoy invitando a pensar en la ciudad museo, no solo en el patrimonio de la ciudad, sino hay ciudades que viven del turismo porque se conservan. Digamos, de algún modo, mucha gente viaja a Praga por conocer la ciudad en donde vivió y escribió Kafka. Kafka lo han vuelto un poco psicodélico. Yo les confieso que fui a Praga y lo que había estudiado de Kafka no me cuadraba muy bien con el Kafka. Un embajador me lo explicó, me dijo, Kafka en Praga es como ¿cómo es que se llama los colmillos? Como el Drácula de Transilvania. Son ciudades que se posesionan. Esto es una invitación a la extravagancia, es una invitación a que se atrevan a ser originales. Enrique Peñalosa escribió hace como 30 años un artículo en El Espectador donde decía Bogotá, la tunja del mundo. Evidentemente los tunjanos no se sintieron nada felices en ese artículo, pero sobre los bogotanos, sobre algunos bogotanos, tuvo un peso como de estremecimiento. O sea, nosotros podíamos, como íbamos, quedar periféricos en el mundo. Entonces, tanto él como yo sentimos claramente que posicionamos a Bogotá en el mundo. Hay mucha gente que no había oído hablar de Bogotá a raíz de la Noche de las Mujeres, por ejemplo, de los niños, pues pasó a tener conciencia de la existencia de la ciudad y sus luchas. Bien. Bien, quería subrayar la comunicación, o sea, para que la gente se una y haga lo que hay que hacer todos juntos, se necesitan casi siempre leyes, pero se necesitan además normas sociales o formales. O sea, a la gente le da pena escurrir el bulto, la
expresión. También debe haber sentimientos de culpa. También funcionan las tarifas, los tributos, también valen los compromisos, los pactos, pero sobre todo vale la comunicación. Lo que han estado haciendo en estas semanas es absolutamente claro. Es decir, es distinto que alguien diga, yo confío en ese equipo y de hecho la bendición y ojalá saquen esto adelante. Es una actitud muy, muy frecuente. Es bueno, pero es mejor la de venga y me explica que si yo entiendo, yo le explico a más ciudadanos, yo les cuento, yo además me vuelvo un vigía de que se cumplan los objetivos. Muchas veces los objetivos se plantean bien, pero por el camino la gente encargada de alcanzarlos se desvía. Una de las teorías más frecuentes en realidad sobre corrupción. Entonces, vía comunicación se logra suficiente entusiasmo, suficiente energía, suficiente unión de la gente para desarrollar el proyecto. Bueno, ustedes saben que a mí me interesaba muchísimo la ciudad del comportamiento. Por eso la única foto que trae de mí mismo es con las botellas de agua. Estoy con botellas de agua, pues materia, un ejercicio pedagógico, y lo que me interesa es algo muy medible, muy tranquilo, es un cambio de comportamiento. Hoy en día una familia bogotana consume menos del 50% del agua que consumía en 97. El sueño del urbanista o del arquitecto es lograr que la construcción física acoja y guíe espontáneamente la conducta humana. O sea, si usted en la biblioteca necesita poner el favor a hacer silencio, usted no le quedó bien hecha la biblioteca. Una biblioteca bien construida, es como las catedrales. Usted entra en la catedral y qué pena, lo divino, lo sagrado está ahí. Usted puede ser súper ateo, con su cámara fotográfica, el turismo, algo ahí. Entonces, lo esencial no está en el cemento, no está en la piedra, está en el uso efectivo que le damos al espacio público. Por ejemplo, en la iglesia, pues cuando usted se da cuenta de cómo algunas personas están recogidas rezando, pues eso lo invita a usted más que la luz a respetar el silencio. Bueno, ejemplos del trabajo sobre la conducta, la ley Zanahoria. La ciclovía dominical que venía de antes, no nos limitamos, pero modificamos las 3 ciclorutas que había, las ampliamos el horario, extendimos el número de kilómetros. Las noches de mujeres que lo hicieron aquí en Barranquilla, con reducción obviamente drástica, matazón. Es un misterio, pero las mujeres adoran la vida, saben defenderse mucho. O sea, si uno las evalúa por la tasa de homicidio son como 5 o 6 veces, no, 14 veces, es el dato más alto de verdad. O sea, por cada mujer muerta en homicidio, 14 hombres. Pues, si a mí me dicen pínteme una ciudad segura, es una ciudad con mayoría de mujeres por la noche. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros se meten con total tranquilidad. Sí, podemos reemplazar pie de fuerza por pie femenino. O con pura presencia urbana de la mujer. La mujer es una reguladora así, no resuelve los conflictos limpiándolo. A veces atenta contra los lazos sociales de las personas. A veces la mujer dice a esta fulana no le vamos a hablar. Dicen las mujeres forman de decirlo. Pero bueno, ¿no? A veces también los hombres hacen eso. Bueno, algo que se logró, les confieso que en mi primera gestión yo no tenía el compromiso de que donde se arreglara la calzada, se arreglara la gente. Arreglábase la calzada para que pasara el transporte público. Resolvamos lo del puro funcionamiento y el pobre peatón quedaba por fuera. Y una de las razones de mi admiración por Enrique es que cuando él en algunos barrios arregló los andenes sin arreglar la calzada, me puso a pensar. Entendí algo, oiga, tan raro, porque usualmente pensamos más en la calzada que en el peatón. Ahora, la historia más bonita, hubo volardos que eran súper agresivos, pero que ayudaron a ver el problema. Después vino el Sardenal, que fue
una solución óptima. Usted no por miedo a dañar el carro no lo echa por encima del central. Y de la multa se pasó al respeto de la ley. Les confieso, mi primer carro en la familia con mi hermano, un Renault 4, y yo lo parqueaba sobre la ley como quien amarra la yegua o el burro a la cosita esa que había en las tiendas, para estarle echando ojo al carro. Bueno, ¿tienen que ver POT y comportamiento? Sí, claramente. O sea, el POT no tiene ningún sentido si no incluye nuestro comportamiento. Entonces, claro, que podía edificar 5 pisos, ahora podrán edificar en algunas zonas de la ciudad 6 o 7. De pronto en alguna no aprovechó el arco en que se podían edificar hasta 5 y la hora de 3. Hoy en día, digamos, el tema de competitividad, la alcaldesa ya lo subrayó un montón. O sea, la actividad económica no se puede dejar a la sola economía. Es una paradoja, ¿no? Es que los empresarios se escojan y deciden que eso crezca a la Copa Colombia. La economía necesita orden, la economía ve premiado el orden, la comprensión adecuada de qué hay que dejar libre, que hay que regular es la decisión clave en nuestra época. Latinoamérica pagó un precio bastante alto por la onda desreguladora ciega. Ahora, la regulación excesiva también ahoga la economía. Entonces, en qué hay que ponerle reglas es clave. Quisiera subrayar con un ejemplo el tema de la continuidad del POT, porque el POT tiene que ser estable. Imagínense en fútbol, si cada vez que se va a cobrar un penalti se verificara si el portero se siente bien, si cobra penaltis, se siente cómodo, y se entablara una reforma del reglamento de fútbol para bajar la portería o para lucharla, pues eso se volvería otra cosa. Entonces, es clave que las reglas sean estables. Ese es el partidario de la seguridad pública. ¿Por qué obedecen las normas? Ya lo enseñé un poco, porque la ley converge con la conciencia y la conciencia converge con la regulación social, las normas sociales. Entonces, están abajo los 3 castigos y arriba están las 3 herramientas para hacer las cosas correctamente. Les puedo preguntar a ustedes qué los incluye más. Si quieren lo hacemos levantando la mano. ¿Quién se gobierna? O sea, son 6 grupos de motivación para obedecer la ley. 6 grupos de mecanismos. Entonces, teniendo las 6 opciones, ¿quiénes se gobiernan sobre todo por admiración por la ley, por el sentido de obligación moral de obedecer a la ley? Tienen un solo voto. Entonces, repito, por admiración por la ley, 1, por temor a la sanción legal, 2, por autogratificación de la conciencia. Saco la foto, ahí estamos pintados. Por temor a la culpa, somos como 4 o 5. Por reconocimiento social, por temor al rechazo social. Entonces, hubo escasez, pero todo digamos, hay un resultado. Todas las 6 casillas son importantes porque alguien las escogió, pero una es más importante que las otras. Ahora sí hago la pregunta, ¿a qué obedecen los demás? El ciudadano muy corriente, no el que se toma la mañana un día entre semana a ir a un foro de POT. Ciudadano común y corriente, ¿a qué obedecerá más? ¿Quiénes creen que el ciudadano común y corriente obedece sobre todo a la admiración por la ley? 1.
temor a la sanción legal, temor a la autogratificación de la conciencia, un poquitico, temor a la culpa, reconocimiento social, temor al rechazo social. Bien, claramente, si lo analizamos por líneas y por columnas, yo el resultado clásico que esto nos ha dado en Montevideo veo distintísimo, pero en Colombia, en México, en Quito, en La Paz, Caracas, ha dado sistemáticamente lo que acaba de dar acá. Cada uno de nosotros se siente mayor de edad. En mí gobierna la conciencia, la segunda columna. A los demás los gobierna la primera columna a través de la sanción. Y sumando correndones, claramente dijimos, nosotros, los aquí presentes, entendemos por las buenas. Pero somos tan de malas que estamos rodeados casi totalmente por gente que obedece a las malas. Entonces, uno toma esos 3 o 4 acciones, uno reconstruye buena parte de la conducta colombiana como la racional. Pues si yo de verdad creo que él entiende por las manos, voy a tratar de hacerlo cambiar por las manos. Bien, entonces, en realidad la intensidad de los 3 sistemas reguladores es menos importante. A ver, es importante que la gente sienta culpa, que la gente tema los castigos de leyes, la gente de vergüenza. Los incentivos positivos también pesan. Lo clave es que sean convergentes. O sea, si la ley le dice no mate, es terrible que la cultura, la norma social sea hermanitos, te va a dejar eso así. Una de las diferencias en Montevideo es, con lo que contaba el ministro del Interior, en Montevideo llega un uruguayo preso por narcotráfico a la cárcel. Y ahí hay unos narcos mexicanos y colombianos que lo reciben y le dicen, oiga, usted no va a hacer nada, va a dejar las cosas así. Entonces el narco uruguayo dice, a mí me conviene dejarlas así. A la fuerza pública del Uruguay le conviene que las dejemos así. A la sociedad del Uruguay le conviene que dejemos esto así. O sea, es parte del sentido común no reaccionar golpeando a la fuerza pública, a la población civil, como si sucede. O el sentido común del uruguayo es distintísimo del nuestro. Estamos haciendo la misma encuesta en Estocolmo. Entonces, vamos a tener como un punto de comparación. Puede que a la larga, ya hemos estudiado 45 ciudades en Latinoamérica, y hasta ahora la más distinta, la más atípica es Montevideo. Bien, entonces el tema es, hay que expedir la alcaldesa explicó, no es que sea una obligación perentoria, hay la posibilidad de expedir un POT, que es cambiar la primera columna, la regulación legal, lo que se refiere a ordenamiento del territorio, se refiere a asignación de uso del suelo, lo que se refiere a los distintos planos de movilidad, de locación de servicios, etc. Hay esa posibilidad. Pero si la autorregulación de la gente, el sentido del deber de la gente no se sintoniza, pues pondrá a las futuras administraciones a andar de cacería buscando infractores y muchas veces desbordada por el volumen de las infracciones. En 1994, yo inicié el primer periodo el 1 de enero del 95, pedí las estadísticas correspondientes a sanciones del Código de Policía. En 1994, en todo el año, había habido en Bogotá una demolición por transgresión a las normas de uso del suelo. Entonces, se puede imaginar que el crecimiento de Bogotá en algunos momentos históricos ha sido 30-40% informal. Entonces, claramente hay un divorcio entre la norma legal y la realidad. Entonces, a veces estos procesos es lo que sospecho que está pasando en Bogotá, son una especie de amnistía. El desorden que traemos del pasado es tan grande que mejor no nos metamos con eso
permitimos las normas de modo que queden cubiertas los usos actuales. Es el que abrió una tiendita donde no cabía abrir una tiendita, sale listo, pero creo que le autorizó ese uso. No necesariamente creo que es flexibilizado, sospecho que el de Bogotá se permitieron usos comerciales en los corredores viales, en los corredores de actividad económica. Se autorizaba el uso mixto, pero el resto de los barrios residenciales veían protegida, ven protegida hasta la fecha, en la medida en que la gente cumple la ley, claro. Es decir, a veces, ¿para qué tanta disputa en torno a la ley si no las vamos a obedecer? Entonces el argumento es, porque las vamos a obedecer es que hay que tomarlas supremamente en serio. Y la mutua regulación. No tengo autoridad moral para hablar de sinvergüenzas. Para las personas que no viven en Colombia en ese momento, como el director general del Heraldo, yo tuve que renunciar a mi posición de rector por haber demostrado mis nalgas a un grupo de estudiantes que no dejaban hablar. Entonces, sí, eso es bueno y falta. Bueno, hay gente que me dice que en ciertas regiones no repiten esto. Y se las agarra. En todo caso, bueno, yo esa noche no sentí vergüenza porque era con estudiantes de arte. Pero cuando un par de mamás me contaron que sus hijos habían sido expulsados de sus colegios por repetir el texto en el colegio, así me dio como algo de culpa y algo de vergüenza. Pero yo no podía prever que eso iba a salir en televisión en horario triple. Entonces, esto viene de la economía. Douglas North, premio Nobel del 93, al explicar por qué unos países se desarrollan rápido y otros despacio, plantea lo siguiente: donde las reglas formales y las informales no son armónicas, donde la una dice mate, la otra dice no mate, donde la una dice no robe, la norma social informal es, oigan, no vaya a desperdiciar la oportunidad de robar. Cuando se dan ese tipo de contradicciones, es más difícil celebrar acuerdos, más difícil celebrar contratos, es más difícil hacer cumplir acuerdos, es más difícil hacer cumplir contratos. La economía se desgasta en la celebración y la administración de contratos. Típicamente aumenta mucho el porcentaje de personas que son abogados y pues Douglas North estima que para Venezuela o Colombia 50% del PIB son los costos de transacción. Obvio que cero costo de transacción es imposible. Cualquier compra, cualquier venta, cualquier transacción requiere invertirle tiempo. Simplemente averiguar las condiciones del contrato demanda tiempo. Entonces no hay posibilidad de que el costo de transacción sea cero. Pero sí, en un país desarrollado puede ser 20-30% de la economía, en un país en desarrollo puede ser 50% de la economía. El uso del suelo hace visible el divorcio de la agricultura. En algún momento dudé si en vez de traer apuntes racionales, textos en castellano, no traía puras fotos. A ver si uno aprende a ver el divorcio entre ley moral y cultura ahí, visible. Por ejemplo, en Bogotá hay un libro lindísimo que se llama Bogotá desde el aire, 1994, fotografías desde los cementerios hasta las urbanizaciones más recientes, y es la perfección, es la regularidad. Pero usted baja del helicóptero y se mete, casi siempre es en los bordes, o sea, hay un parche moderno perfecto, otro parche moderno perfecto, y a veces duran 10 años en resolver el pleito de quién hace el arreglo de la vía de acceso. Puede ser chiquitica, puede ser 100 metros, 50 metros. Zonas de conservación o de reserva forestal o humedales ocupadas.
En ciertos condados de Estados Unidos existe una regla que en el sistema jurídico colombiano tal vez no pueda aplicarse, pero es fascinante. Por ejemplo, si se prohíben las parabólicas, dice el reglamento que si llega a poner a alguien una parabólica y los demás no se movilizan, no ponen la queja al administrador. En 10 días, a partir del día 11, derecho adquirido. Entonces, eso pone a los ciudadanos a vigilar. O sea, muchas veces uno deja que el vecino transgreda una norma como unas pocas veces, pero se genera un efecto precedente que es, bueno, que es prevenible a través de este tipo de medidas. La Bogotá del 94 es una Bogotá radicalmente imperfecta. No sé si conocieron la Avenida Las Américas. La Avenida Las Américas era un parque de 100 metros de ancho, de como 4 kilómetros, 5 kilómetros de largo. Bellísimo. Pero lo iba a caminar uno, iba a pasar enmontado. Los desechos de las boquetas ni siquiera fueron nivelados para que quedara una superficie medianamente transitable, una superficie horizontal. Bien. Pico la Mirándola, ya les conté. La Barranquilla, ustedes quieran, es la que ustedes construirán. Dice el Pico de la Mirándola, ¿se acuerdan? Le dijo a los seres humanos, podrán ser como las bestias, podrán ser como los ángeles. Ustedes escogen. Muchísimas gracias.